Y ahí ya estamos grabando. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Juan Carlos Albi. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Muy contento de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Bueno, paso a presentarlo. Juan Carlos Albi es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe y postdoctorado en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular ordinario de Filosofía Medieval y Renacentista en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor de Antropología en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional del Litoral, de Filosofía de las Religiones en la Universidad Católica de Santa Fe, de donde es presidente del Consejo de Investigación. Es investigador categorizado en el Programa Nacional de Incentivos y docente investigador de la Universidad Católica de las Misiones, con sede en Posadas, Misiones. Se especializa en las relaciones entre la filosofía antigua y los orígenes del cristianismo y también es miembro de la Asociación Internacional. Yo hasta ahí lo tengo, no sé si seguía después. Bueno, Eh, y yo lo de la conozco, Asociación Internacional de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos. sí, sí, muy bien. Yo De lo estudios conozco, te patrísticos, sí, comento, sí. yo lo conozco al doctor Juan Sí, Carlos Albi porque en el profesorado Don Bosco, donde estudié yo acá en Rosario, había unos libros de filosofía medieval que tenían artículos suyos, ¿no? Esos libros grandotes exacto. que son una serie de libros. Y también después la decana de mi facultad me contactó con él para hacer mi tesis de licenciatura sobre Santo Tomás de Aquino y el doctor me ayudó y la verdad estoy muy, muy agradecido con usted, doctor. Gracias. Bueno, no, Bueno, muchas gracias. Gracias también por elegirme como director. Muchas sí, gracias. antes de empezar, doctor, le quería preguntar, ¿sobre Sí, qué ha escrito más que nada, sobre qué temas ha escrito en sus artículos sobre filosofía medieval, más que nada? sí, más que filosofía medieval, yo he escrito bastante sobre filosofía medieval, fundamentalmente sobre Maimónides, he escrito sobre Santo Tomás, pero la parte de mi, digamos, la parte más fuerte de mi investigación está en ese periodo que se conoce con la denominación historiográfica de antigüedad tardía, es decir, la que comprende los orígenes del cristianismo y se proyecta sobre el medioevo. He publicado también sobre Agustín, he publicado sobre la medicina medieval, pero digamos, la mayor parte de mi producción y de mi investigación está en los primeros siglos de la era común, donde estudio las relaciones del cristianismo con la filosofía griega y con el judaísmo fundamentalmente. Me llamó mucho la atención cuando leí un artículo suyo que estábamos haciendo la tesis, que hablaba sobre el cuerpo astral y vehículo del alma, concepto que siempre yo Ah, asocié sí, al, al, a New Age, y me sorprendió verlo dentro del cristianismo primitivo, eso no sabía, ¿cómo es eso? claro, no olvidemos que los orígenes del cristianismo difundieron mucho la enseñanza de la existencia de un cuerpo astral. Es decir, en la antropología cristiana de los orígenes, que es muy variada porque San Pablo da una estructura tripartita del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, pero Pablo en 1 Corintios 15 habla de cuerpos espirituales, somata pneumatikoi, y eso que a lo que refiere como cuerpos de resurrección parece tratarse de los cuerpos de lo que ya en la Academia Antigua de Platón se conocía como cuerpo astral o cuerpo etéreo, y que fue enseñado también por Orígenes, el gran teólogo alejandrino. Lo que ocurrió fue que cuando el segundo concilio de Constantinopla del año 451 condenó, condenó a Orígenes, cayeron también sus enseñanzas y ahí se perdió en la historia la doctrina del cuerpo astral. Pero en ese estudio justamente está un poco la historia del tema, ¿no? Excelente, excelente. Ya empezamos con las preguntas. Primero, Sí, díganme, doctor, ¿por qué hay que leer a los padres de la iglesia? bueno, claro, porque en los orígenes del cristianismo yo creo que está digamos, toda la experiencia y toda la sabiduría de los primeros cristianos en contacto con el mundo
no solamente con el judaísmo, sino también con el helenismo grecorromano. Y eso fue un crisol de sabiduría, el encuentro de la filosofía con el pensamiento cristiano que recién surgía, eh, forjó, digamos, un corpus de sabiduría notable. Se puede ver, por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento, se puede ver todo el trasfondo judío. El Nuevo Testamento es un libro, es un corpus judío de libros, ¿eh? ¿No? Porque el cristianismo abreva fundamentalmente en libros que son considerados deuterocanónicos por los primeros cristianos, incluso por los protocatólicos, pero que son considerados apócrifos por los judíos. Y una serie, cerca de 65 libros que no son reconocidos por ninguna de las dos confesiones. Me refiero a lo que se conoce como la colección de apócrifos del Antiguo Testamento, libros de Enoc, libros de los jubileos, y allí encontramos testamento de los 12 patriarcas, y allí encontramos, por ejemplo, temas como los ángeles o la resurrección, que después pasan a formar parte del cristianismo tradicional. Entonces quiere decir que el cristianismo y los padres de la iglesia heredaron esa sabiduría, digamos, en forma muy fresca y pudieron desarrollar las primeras producciones intelectuales cristianas, propiamente dichas. Muy bien, muy bien. A ver, sigamos. ¿Por qué se considera que los padres de la iglesia tienen la obsesión medieval en general son una época oscurantista? Bueno, en realidad ese es un prejuicio moderno, es un prejuicio ilustrado, es un prejuicio de la ilustración. No solo los padres de la iglesia, se considera que toda la Edad Media fue un periodo oscuro. ¿Por qué? Porque la modernidad se atribuye a sí mismo el monopolio de las luces de la razón. Es decir, por eso se lo conoce como iluminismo. Y considera que todo lo que hubo atrás fue un pensamiento atado a la iglesia, a la iglesia católica, por supuesto, es decir, un pensamiento que no fue autónomo, que fue heterónomo, y la modernidad se arroga haber roto con eso y haber iluminado todo un periodo oscuro. Y gran culpa de este prejuicio, que por supuesto, como todo prejuicio es completamente falso, la tiene Hegel, que Hegel fue alguien que despreció explícitamente el pensamiento medieval, ¿no? Cuando él trata de la filosofía antigua en la introducción a las lecciones de historia de la filosofía, le dedica tan solo, creo que 15, 16 páginas nada más al pensamiento considerado medieval, incluyendo un capítulo sobre la historia de la ciencia, mientras le dedica como 150 a la filosofía antigua y otras tantas a la filosofía moderna. Y dice, pongámonos las botas de 7 leguas y pasemos por encima de este periodo intermedio para llegar bueno, ahí está, incluso el término medieval es peyorativo, porque quiere decir lo que está en el medio. Es decir, no tiene entidad propia, es algo intermedio entre los antiguos y los odiernos. Odiernos es la palabra latina de donde viene moderno, que quiere decir lo de hoy. Entonces ahí está. Claro, claro, totalmente. A ver, ¿cómo se clasifican los padres de la iglesia? Encontré que hay varias clasificaciones distintas, ¿no? Sí, hay muchas clasificaciones. La categoría padres de la iglesia es una categoría que, bueno, ya está, digamos, universalmente aceptada así, incluso yo en mis clases las doy así. Pero hay que tener cuidado porque cuando uno habla, cuando uno divulga, digamos, una ciencia, un conocimiento científico, lo tiene que hacer desde un plano de objetividad. Y el término padre de la iglesia, de donde viene patrística, por ejemplo, es un término que está apoyado en la fe católica, en la fe cristiana, fundamentalmente. Entonces, yo prefiero denominarlo antigüedad tardía. Pero vamos a tomarlo, o sea, vamos a tomarlo como tal, padres de la iglesia. Eh, las clasificaciones han sido muy variadas. Por ejemplo, nombro las más tradicionales, según la lengua en que escribieron, porque si escribieron en griego, se les llama los padres griegos. Si escribieron en latín, los padres latinos.
Hipólito de Roma, por ejemplo, fue uno de los últimos padres, porque era un obispo de Roma, pero que hablaba griego y escribía en griego. Porque el idioma de la iglesia de Roma era el griego, no era el latín. ¿No es cierto? Ahora, los padres latinos vienen después. Si escribieron antes del año 325, se los llama prenicénicos, o sea, anteriores al concilio de Nicea. Y si escribieron después del 325, se los llama posnicénicos. Pero ninguna de estas clasificaciones me parece satisfactoria. Bueno, por supuesto hay otra, que es padres apostólicos y padres apologetas. Padres apostólicos, aquellos que escribieron en la generación inmediatamente posterior a los apóstoles, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Melitón de Sardes, y los apologetas, que son los que escribieron apologías, o sea, discursos de propaganda para defender, apología significa defensa, para defender al cristianismo frente a las acusaciones de las autoridades romanas. Ahora, desde el punto de vista teológico, yo me inclino por la clasificación que propone el padre Antonio Orbe, que fue el gran patrólogo de la Universidad Gregoriana de Roma, que él habla de tres líneas patrísticas, tres ejes fundamentales. Lo que se conoce como la patrística asiática, la patrística alejandrina y la agustiniana. ¿En qué se diferencian? Bueno, la patrística asiática es la menos estudiada, pero es la más rica y la más profundamente vinculada a la filosofía. Los escritores cristianos que están, digamos, alineados en esta línea, los voy a nombrar, entre ellos, bueno, los que ya nombré, ¿no es cierto? Algunos que ya nombré, Clemente, Justino, el autor de la Didaqué, el autor de la carta del Pseudo Bernabé, Justino Mártir, Tasiano de Siria, Teófilo de Antioquía, Ireneo de León, Tertuliano, que ya escribe en latín, bueno, Hipólito de Roma primero, Tertuliano y demás. Estos autores ponían el énfasis en una condición antropológica que otras líneas no, que es la carne, es decir, la imagen de Dios en el ser humano, lo propio del hombre, lo divino del hombre no está en el alma, ni está en el neuma o espíritu, está en la carne. Y carne es una categoría bíblica, antiguo testamentaria, que viene del hebreo basar, que significa el hombre viviente. Los judíos del Antiguo Testamento no hablaban de cuerpo para hablar del hombre viviente, hablaban de carne. El cuerpo era una referencia al cadáver. Y esto también el griego lo va a distinguir, porque el griego tiene la palabra soma para cuerpo y la palabra sarx para carne. Entonces, la salvación, y en esto Ireneo de León es el campeón, la salvación del hombre radica en la carne. Ahí está la imagen de Dios. O sea, en el hombre viviente. Por eso dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente, o sea, el hombre en carne. Gloria Dei vivens homo. Pero por otro lado, la patrística alejandrina, ya más platónica, propia de la escuela de Alejandría, inaugurada en su forma mentis por alguien que no fue cristiano, sino por un judío platónico medio, llamado Filón, en cuyo método alegórico y en cuya forma de tratar las escrituras se inspiraron los primeros intelectuales de la escuela cristiana de Alejandría, Clemente y Orígenes. Y ahí la salvación está puesta en el alma. Entonces aparece esto tan ambiguo, tan casi fantasmagórico, de la salvación del alma. Incluso mucha gente habla de esto. Y eso no es bíblico. Es decir, eso es una herencia del platonismo en el primer cristianismo. Y por otro lado estaban los gnósticos, que también son cristianos, muy antiguos, de los orígenes mismos del cristianismo, que dicen que lo propio del hombre descansa en el neuma, en el espíritu. O sea, no en el cuerpo, no en la carne y no en la psique o alma, sino en el neuma. Y los únicos que se salvan son los hombres neumáticos. Es decir, hay tres modos de salvación, según estas líneas patrísticas. La salus carnis,
salus como salvación, como salud, la salus carnis, la salus animae, propia de la escuela de Alejandría, y la salus spiritus, spiritu, propia del gnosticismo. Es decir, la patrística, luego la agustiniana, va a ser la que sigue a San Agustín, ¿no es cierto? Que está muy estudiada, y Agustín en este sentido sigue, Agustín toma mucho de los estoicos, toma mucho de Platón, toma mucho de los neoacadémicos, toma mucho de los maniqueos, y ya es una patrística bastante compleja. Pero por eso se trata completamente aparte. Bueno, esa es una clasificación que a mí me gusta mucho, porque permite ordenar las intuiciones filosóficas y teológicas mucho mejor que las otras clasificaciones. Excelente, excelente, impresionante. Bueno, queda por ver después sobre los gnósticos de San Ireneo, pero antes vamos en orden. ¿Cuál fue el Sí, criterio para determinar quién es un padre de la iglesia? bueno, bien, ese fue un criterio institucional, o sea, un criterio muy posterior, yo diría anacrónico, porque en ese momento en que ellos escribían no se conocían como padres de la iglesia, sino que eso es muy posterior, y fundamentalmente fueron tres criterios. Uno, que tenían que registrar antigüedad, es decir, cuanto más se acercaban a la época apostólica, mejor. Entonces, por eso, Clemente de Roma es el primero que escribe después de los apóstoles. La primera carta a los Corintios de Clemente de Roma. Secretario del obispo de Roma, es una carta que está datada más o menos en el año 100, entre los años 90 y el año 100. Antigüedad, o sea, antigüedad cristiana. En segundo lugar, lo que se conocía como santidad de vida, es decir, haber tenido una vida tal de haber sido capaces con su testimonio de entregar incluso la propia vida. Algunos de ellos llegaron al martirio, llegaron a ser mártires. La palabra mártir, justamente en griego, significa testigo. Martiria es testimonio. Entonces, no había mejor testimonio, más elocuente que el de la propia vida. Justino murió mártir, Ireneo murió mártir, y así podemos señalar tantos otros, bueno, como los apóstoles, la mayoría de los apóstoles. Y el tercer criterio, que es el más dudoso, el más anacrónico, yo creo, que se considera que, con una palabra que a mí no me gusta para nada, que es la palabra ortodoxia. Porque la ortodoxia es, digamos, ya es una toma de postura de una... Ortodoxia quiere decir recta doctrina, recta enseñanza, ¿no es cierto? Pero esta es una decisión que toma la institución, la gran iglesia, como la llama Tertuliano, para unificar las distintas facciones que había en el cristianismo original. Entonces tenían que tener ortodoxia en sus escritos. Ese era el tercer criterio. Es decir, el contenido de sus escritos tenía que ser congruente con lo que enseñaba la gran iglesia. Ahora, y esto es lo curioso para que veas la ambigüedad y la volatilidad del término ortodoxia. Tanto ortodoxia como heterodoxia, que es lo contrario. Heterodoxia es lo que Ignacio de Antioquía llama en sus cartas hierba extraña, hierba extraña. Bueno, hoy, no solamente, o sea, con la teología cristiana, vamos a decir católica, cristiana, quiero decir, porque protestante también, pero católica de hoy. Todos los padres de la iglesia, antes del concilio de Nicea, hoy serían considerados herejes. Es decir, el tema de la ortodoxia es una cosa que surge después de haberse definido lo que es herejía, que eso también me llevaría, si quieres, después unos 5 minutos a explicarlo, porque tenemos un concepto erróneo de la herejía. Quiere decir que no fue primero la ortodoxia, porque hay una especie de leyenda en esto, Lucas. Como que el cristianismo surgió como una verdad monolítica, única, que Jesús le transmitió toda esa verdad públicamente a los apóstoles se repartieron el mundo y difundieron ese mensaje y se conformó una doctrina basada en la enseñanza de Jesús. Y todo aquel que se desviaba de esa enseñanza era considerado un hereje. Todo esto es completamente erróneo. No fue así.
No fue así. Es más, la palabra herejía proviene del griego jáiresis, que es una palabra neutra moralmente hablando. Es decir, jáiresis en griego significa simplemente elección. Por lo tanto, hereje es alguien que elige una escuela filosófica. Si yo en aquel momento quería ser platónico, era hereje porque había elegido la escuela. Si quería ser peripatético, era hereje porque había elegido. Si quería ser de Pablo, de Cefas o de Apolos, como dice en 1 Corintios, era hereje porque estaba eligiendo una determinada secta, una determinada escuela. O sea que no tenía nada de malo el término. Incluso en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, se utiliza la palabra jáiresis por parte de los judíos para referirse a los cristianos, a los cuales llamaban los nazarenos. Y recién en el capítulo 26 de los Hechos se dice que los cristianos que fueron llamados por primera vez cristianoi en Antioquía. Es decir, primero se les llamó los nazarenos, luego, pero era una secta, y como tal, era una herejía, en el sentido neutro. En el judaísmo estaba la Jeburá, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, al cual Jesús voluntariamente adhiere, incluso como discípulo de Juan el Bautista. Yo esto lo reafirmo, porque se me ha discutido mucho esto. Era una Jeburá, o sea que Jesús desde el punto de vista etimológico es un hereje, porque eligió el bautismo de Juan como un modo de expresión, de sello escatológico de la aceptación de Dios del arrepentimiento de pecados. Ahora bien, ¿cuándo cambia la palabra? Ya en el Nuevo Testamento, ya en Pablo, vemos en Gálatas 1, 8 al 9, escrita hacia el año 54, la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta de reproche que escribe Pablo, y allí dice que quien anuncie un evangelio distinto del suyo, o sea, quien elige un evangelio y lo anuncie distinto, sea anatema, o sea, un término técnico que corresponde al hebreo jerem, que es una fórmula solemne de condena que podía conllevar incluso la excomunión, la expulsión de la comunidad. Pero también en Pablo el término suele ser neutro. Por ejemplo, 1 Corintios 11, 18. Porque el apóstol allí reprueba que haya divisiones en la iglesia de Corinto, pero considera que la existencia de jáiresis, o sea, de escuelas, de cierta pluralidad de escuelas, era algo bueno y era inevitable y hasta conveniente. Por eso dice el texto, 1 Corintios 11, 18, es bueno que haya entre ustedes herejías, o sea, divisiones. ¿Por qué? Para que se sepa quiénes son de virtud probada. Incluso es considerado algo bueno que haya variedad en la forma de pensar, que no haya un pensamiento único y monolítico que monopolice la verdad. Orígenes mismo en el siglo III, cuando está contestándole a Celso, que es un pagano que cuestiona duramente el cristianismo, en el libro quinto del Contra Celso, Orígenes dice que es bueno que haya escuelas en el cristianismo, como las hay de filosofía y como las hay dentro de la misma religión judía. Es decir, la palabra queda envenenada, o sea, ya comienza en la carta a los Gálatas a tomar cierto gusto amargo, pero quien realmente la remata es Justino. Justino mártir, cuando hacia el año 150 es llamado por el obispo de Roma, que está en ese momento, Higinio, 140, perdón, porque Higinio fue obispo de Roma entre el 138 y el 142. Y Higinio, a diferencia de sus predecesores, fue el primero que pretendió tener, el primero con pretensiones monárquicas, de un episcopado monárquico. Y como había muchas predicaciones diferentes en Roma, estaba Marción, Valentín, Basílides, Carpócrates, llama a un intelectual de buena fama,
convertido al cristianismo, platónico medio, o sea, filósofo de profesión, conocido como Justino. Y le pide que estudie todo. Y Justino entonces tiene que unificar todo eso. Y para ello tiene que excluir. Y entonces escribe una obra que se llama Sintagma contra todas las herejías. Y a la palabra herejía la denomina elección, sí, pero elección perversa. Y al ponerle este apellido, perversa, la palabra queda envenenada hasta el día de hoy en la historia de la Iglesia. Entonces, la herejía ya no es entendida como una simple elección neutra del punto de vista moral, sino como una elección perversa. Y en la primera apología, capítulo 26, condena a los gnósticos diciendo que incurren en sacrílegas e inicuas iniciaciones. Se los acusa de eso. Y eligen de manera perversa porque eligen a distintos maestros, rompiendo la unidad, etc. Y ahí queda la palabra lamentablemente deformada, en su sentido semántico, ¿no? Bien. Buenísimo, buenísimo. Pregunto, doctor, usted usa la palabra Jaire para hablar de herejía. ¿Jaire como Jaire María, Jaire María Caitomene? Eh, no, Jairesis, a ver, voy a mandarlo por chat, ¿puede ser? Voy a Sí, mandarla no por se, no chat. se va a ver igual, me parece, el chat. Ah, bueno, pero vos después, Jairesis, así, Jaire, bueno, Jairesis, nada que ver con Jaire. Jairesis. Bien, listo, listo. No, Jairesis. Me parecía. No, lo que Sí, vos decís es jairete, se regocíjate, jaire. No, eso no. listo, Jairesis. listo, buenísimo. Elección, o proairesis. Aristóteles usa proairesis, por ejemplo. Claro, claro. Doctor, quería hacer una pregunta. Hace un Sí, tiempo visité a unos monjes ortodoxos que son pares espirituales míos, y nos decían una frase de un padre de la iglesia que decía que hay que bajar de la cabeza al corazón. No sé si usted tiene en cuenta esa lectura, yo no me acuerdo ni la leí, pero me pareció. Bueno, entonces, ¿qué es el corazón para los padres no, de la iglesia? bueno, el corazón tiene también tiene una larga historia, porque en el judaísmo, por ejemplo, el corazón no era el asiento de los sentimientos. El corazón, como lo vemos en los salmos, es la mente. El corazón es Sí, la sí. mente. ¿Eh? Y los sentimientos que nosotros leemos como entrañas eran los riñones. Entonces dice, los judíos pensaban con el corazón y amaban con los riñones, suele decir un viejo dicho teológico. El tema del corazón como metáfora del órgano de los sentimientos es muy latino, este, no es antiguo, es bastante latino. ¿Eh? Los Sí, latinos usamos mucho el tema del corazón como metáfora de los sentimientos, lo cual es incorrecto. El corazón es un músculo que no tiene nada que ver con los sentimientos. claro. Y pregunto, porque estuve leyendo, ojeando y un cura me enseñaba sobre el concepto de los pensamientos del corazón de Bagro Póntico. Supe que es un concepto que atraviesa a Bagro Póntico, como lo Gismorio lo doy, a San Agustín, a Santo Tomás y también a Stein. Eh, o sea, creo que está en la Biblia, ¿no? El tema de los pensamientos del corazón. ¿No estaría relacionado con el corazón? Los pensamientos del No, corazón. no, no, claro, no está relacionado con el corazón anatómicamente hablando. Sí. Está relacionado con la mente. Con la mente. Bíblicamente el corazón es la mente. De eso no cabe la menor duda. Buenísimo, buenísimo. Tengo una Claro. pregunta, perdón que me salga de la lista que le pasé. No, por favor. Sí, los Yo sí no sé neumáticos. lo que... Neumáticos, usted me dijo que tiene que ver más con la influencia gnóstica. Cuando Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu, dice soma, sige y neuma. Y los gnósticos toman y también origen hablaba de los gnósticos. ¿Nos puede hablar un Sí, poquito de la historia del neuma? Porque me interesa por mi comunidad, un concepto importante dentro de la mística, en parte, me parece. Y no sé si me puede iluminar un poco al respecto. sí, cómo no. Bueno, primero tenemos que distinguir el gnosticismo de la mística, porque son dos cosas distintas. Es decir, los místicos cristianos aceptan todo el dogma cristiano. Los Sí, gnósticos no. ¿No es cierto? Ahora, los gnósticos tenían una antropología tripartita.
Es decir, ellos creían en tres clases distintas de hombres, tres especies humanas distintas, o tres variedades dentro. O sea, los hombres gílicos, del griego gilé, materia, o materiales, o irracionales, que eran prácticamente como animales con cara de hombre. Es decir, las autoridades romanas, los paganos eran gílicos, no tenían ningún tipo de posibilidad de vida espiritual. Después estaban los psíquicos, o sea, que proviene de psige, de alma. ¿Quiénes eran los psíquicos? Los psíquicos eran los eclesiásticos y los judíos, que tenían vida espiritual, pero completamente inferior, y aspiraban a una salvación inferior, que es la salvación por la fe. Y después estaban los hombres neumáticos, de pneuma, en griego, espíritu, los hombres neumáticos, que eran unos pocos elegidos, o sea, ellos, que estaban habilitados por naturaleza para recibir la gnosis, o sea, el conocimiento revelado de la verdad, la iluminación o gnosis. Y estos eran los que recibían la salvación más plena. Por eso ponían el acento en la salvación del espíritu, la salus spiritus. Entonces, era una élite prácticamente que se arrogaba tener una naturaleza superior. Esos son los hombres llamados neumáticos dentro del gnosticismo. Entonces, ellos morían, no creían en la resurrección como creen el resto de los cristianos. Ellos morían y el cuerpo se destruye, porque el cuerpo va a la corrupción, a las leyes, según las leyes de la materia. Pero el neuma entra en el pleroma divino, entra en la comunión divina. Ahora, tienen que esperar que se mueran todos los hombres espirituales o neumáticos que hay en la tierra, que ellos no saben quiénes son, y entran todos juntos al tálamo nupcial o cámara nupcial, como le llaman al lugar supremo de unión con el Creador. Pero tienen un desprecio completo por la materia, a diferencia de los otros cristianos, ¿no? No sé si Bien. respondo con esto, Sí, Lucas. sí, sí, sí. Quería que agregue un poquito algo más sobre los primeros místicos del concepto de Neuma. No sé si es Orígenes o sobre Dionisio o San Agustín. De los primeros místicos de esa época. Bueno, el concepto de neuma ya está en Pablo, ¿no es cierto? Ya está en Pablo. Y en ese pasaje que ya vimos de Primera Corintios. El concepto de neuma en el cristianismo griego, o sea, en el primer cristianismo, también es distinto del judaísmo, porque el judío, siempre hay que pensar el cristianismo, Lucas, nunca desarraigado del judaísmo que está detrás. En el judaísmo se hablaba de ruaj. Ruaj es el espíritu. Y ruaj es una palabra femenina, es decir, es de género femenino. Cuando ruaj se traduce al griego por neuma, se transforma en género neutro. Y cuando neuma se traduce al latín por spiritus, pasa a género masculino. Por eso ha quedado en el cristianismo occidental y latino la idea de que el espíritu es masculino. Y no es así. Esto estaba muy claro en los gnósticos, que los gnósticos decían que el neuma es femenino y solamente cuando se recibe la iluminación del Salvador, el gran revelador, ahí el neuma entonces es fecundado por el principio masculino y ahí se obtiene el fruto de la vida eterna. Porque, y te digo más, el, en el prólogo del Evangelio de Juan, que el prólogo es bastante protognóstico, tiene elementos gnósticos. Verso 18, o sea, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Y qué es el seno del Padre? El seno del Padre es una expresión técnica utilizada en el siglo I, no por primera vez por el autor del cuarto Evangelio, no, utilizada por un escrito cristiano conocido como las Odas de Salomón, que no son salmos, son una especie de colección de sabiduría. Y la Oda 19 dice así, dice, el Padre me dio beber una copa de leche. La copa de leche es el Hijo que está en el seno del Padre, que es la Madre.
Es decir, el seno del padre que luego utiliza esa expresión, kolpos patru, kolpos tu patru, en griego, seno del padre, que utiliza el autor del prólogo del cuarto evangelio, indica que eso es femenino. O sea, el hijo está en la madre. Y ahí se forma la tríada padre, madre, hijo, como la proponían los gnósticos. Antecedente de la Trinidad. Excelente, excelente. Pregunta. Bueno, ¿Qué quería decir San Agustín con su frase ama y haz lo que quieras? bueno, es una hermosa pregunta porque ha sido muy mal entendida esa frase de Agustín. Primero vamos a ubicarla en la obra de Agustín. Esta expresión se encuentra en el comentario de San Agustín a la primera epístola de Juan, en la homilía séptima, verso 8, donde Agustín dice diligue, no dice ama. Atención, no dice ama. Dice diligue et quod bis fac. Como está el tema del hipérbaton en latín, que va el verbo al final, se puede traducir perfectamente como ama y haz lo que quieras. Pero dos cosas. No utiliza el verbo amare, Agustín. Esto es importante porque el verbo amare puede resultar ambiguo. Porque puede resultar tanto un amor instintivo, egoísta, como un amor altruista, como un amor de sacrificio. Entonces, pero diligue apunta a una forma más elevada del amor, como es el agape griego. El agape griego, ¿no es cierto? Que está por encima del philei y por encima del eros. Entonces, Agustín, que es muy preciso en el latín, utiliza diligue. Entonces, se refiere a amar con el amor desinteresado, el amor sacrificial, el amor que no espera recompensa, con ese amor. Porque entonces lo que dice San Agustín es que dice, así pues, si gritas, grita por amor. Si callas, calla por amor. O sea, que todo lo que haga lo haga por amor. Porque el que ama de esa manera no se va a equivocar. Ahora, lo cierto es, o parece ser, yo creo que en esto ya, yo no he leído a Tácito, pero se dice que en los anales de Tácito ya está esta expresión que utiliza Agustín. Ya fue 200, casi 170, 200 años antes de Agustín, el famoso historiador romano Tácito en sus anales ya la utiliza. Lo importante es que yo quisiera explicar una cosa, que esto sí no está en Tácito, y que esto le daría, digamos, cómo usa el amor San Agustín, que es un valor central, ¿no? ¿Has oído hablar de las famosas tríadas agustinianas? O sea, esto tomado de los neoplatónicos, de Plotino fundamentalmente, la famosa tríada ser, vivir, entender, o sea, essere, vivere, cognoscere. Esta tríada en San Agustín se fue metamorfoseando. Y San Agustín dice que todo lo creado fue creado por un Dios unitrino. O sea, un Dios en tres personas. Por lo tanto, todo lo creado tiene como nota, como firma de autor, una estructura ternaria. Tiene tres notas. Y él dice, todo lo creado tiene modus, tiene specie y tiene ordo. Es decir, modus no quiere decir modo. Modus quiere decir límite. Todo lo creado tiene límite. De acá, después va a venir el famoso principio medieval de unicidad, donde todo lo que es, todo ente por el hecho de ser, por el hecho de existir, es uno. O sea, tiene circunscripción metafísica, circunscripción ontológica. Tiene límites. Entonces, todo tiene modus. Tiene specie, o sea, especie, que es la traducción latina del famoso eidos platónico. El eidos, las ideas platónicas, son como regiones ontológicas. O sea, son como rangos inteligibles como en la cual se agrupan individuos semejantes. Eso es la especie. La especie se inscribe en una categoría mayor que ella, que es el género.
Y la especie contiene los individuos semejantes. Por eso la especie humana contiene los individuos macho-hembra, varón-mujer. Y la especie humana se inscribe en el género animal y en el subgénero animal racional. Eso es la diferencia específica, animal racional. Entonces, todo lo que existe se agrupa en un eidos, en una región ontológica, pero también tiene ordo. Y el ordo u orden en Agustín no es lo que nosotros entendemos por orden. Es decir, nosotros entendemos por orden una secuencia geométrica relativamente estética, ¿no es cierto? Que agrada el sentido. Es decir, una habitación ordenada, una mesa ordenada. Bueno, no. En Agustín, el ordo significa el despliegue de la propia esencia hacia su plenitud. Un poco como era el acto aristotélico respecto de la potencia. Es decir, la famosa doctrina aristotélica de los lugares naturales en el Decaelo es eso, ¿no? Las cosas van a su lugar natural. Entonces, el ordo es que cada cosa se va a desplegar hacia su lugar natural, que es el despliegue de la plenitud de su propia esencia. El ordo de la semilla es la planta, el árbol. El ordo del niño es el hombre adulto. Bueno, eso es el orden para Agustín. Pero esta tríada tiene como sinónimos otras palabras latinas. Todo lo que existe tiene mensura, número y pondus. Mensura quiere decir medida. Es lo mismo que decíamos con modus, medida, límite, demás. Número, qué interesante, porque acá número está reemplazando la palabra especie. ¿Por qué? Porque acá está la intuición pitagórica. Para los pitagóricos, los números eran esencias, eran grupos de la realidad. Por ejemplo, la péntada pitagórica, que nosotros entendemos por 5, agrupaba todo lo que tiene que ver con la justicia, con la mediedad, con el justo medio. Entonces, todos los entes que tienen que ver con lo justo. Así que aquí el número es una intuición pitagórica de la especie. Y acá viene lo grandioso. Porque pondus, ¿qué significa? Pondus significa peso. Peso. Volviendo a la doctrina aristotélica de los lugares naturales, las cosas van por su peso, como dicen, todo cae por su propio peso. Es decir, las cosas pesadas van hacia abajo, hacia la tierra, el fuego, como es más liviano que el aire, va hacia arriba, hacia la octava, hacia la esfera ígnea, que está más allá de las fijas, en la cosmología antigua. Entonces, el pondus es que todas las cosas tienden a su lugar natural, como era el orden. Ese es el orden de la naturaleza. Ahora, en el ser humano, en el alma humana, ¿cuáles son esas tres notas? Bueno, la medida, el modus o la mensura, es la memoria sui, dice Agustín. Es decir, nosotros somos aquello que, que fue conformado por las experiencias y que son los recuerdos, aquello que está inscrito en la memoria como facultad principal del alma, que dice Agustín, ¿por qué nosotros tenemos recuerdos que están al alcance de la memoria y otros que los hemos perdido para siempre? Porque aún esas cosas que olvidamos están en la memoria, pero las olvidamos. Pero ¿por qué tenemos unas experiencias sí a la mano y otras no? Dice Agustín, porque esas que tenemos a la mano están ligadas por un hilo conductor. Y ese hilo conductor se llama memoria sui, o sea, la memoria de sí. Y eso es lo que somos, ese es nuestro límite, esa es nuestra medida. ¿Y cuál es nuestra especie? Nuestro número animal racional, o sea, el alma racional. ¿Y cuál es nuestro pondus? ¿Cuál es nuestro ordo? Señores, el amor. Porque el alma va a ir hacia lo que ame. Ese va a ser el despliegue, o sea, el alma, la plenitud del alma es amar. Por eso dice Agustín, serás lo que amas. Si amas el cielo, serás cielo. Si amas la tierra, serás polvo. Si amas a Dios, puedo decir que te convertirás en Dios.
Entonces saca de contexto ese famoso Salmo 81, versículo 2, lo saca de contexto completamente y dice, pues sí, os digo ciertamente que os convertiréis en Dios. Entonces, somos lo que amamos. Entonces, como el amor es el despliegue del alma hacia su plenitud, el amor como diligue hace que cuando actuemos, vamos a actuar bien. Podemos amar y hacer lo que querramos porque vamos a ir hacia el orden natural de lo que somos. Esto es lo extraordinario de Agustín y de esa frase. Interesantísimo. Y me surgió una pregunta, estuve rastreando mucho el concepto de esencia del alma, sustancia del alma o fina punta del alma. Entendía que había una distinción entre lo que pensaban los místicos sobre el tema y Santo Tomás y que tenía que ver con el sobre de Dionisio. No sé si antes. ¿Usted me podría mostrar, hablar del tema? Perdón, esencia, a ver si escuché bien. Esencia del Esencia, alma, sustancia del alma o fina punta del alma. no, no, honestamente lo desconozco. O sea, O sea, yo básicamente no he sería, trabajado ese tema, no. entiendo que tiene que ver con el neuma, pero ya hablamos del tema. Sí, bueno, seguimos con las preguntas. Claro, sí, sí, no he trabajado el tema en esos términos. El tema del neuma sí está, pero en Platón aparece como el nous, porque está el alma inferior, que es el hálito vital, que es la que anima el cuerpo, y luego está el nous, ¿no es cierto? El nous que se traduce por intelecto y a veces se traduce por espíritu. O sea, ya está en el pensamiento griego, no es un invento de San Pablo. Sí, sí. Ya está, digamos, de alguna manera incoado en Platón. Pero esto de punta, ¿cómo dijiste? Punta del Fina punta alma, del alma. fina Es punta del términos de alma. Juan de la Cruz, de Tablero, Ah, no, de no, claro, pasa Machueca. que yo no trabajo a los místicos, Claro, no no hay trabajo a los problema. místicos, sí, sí. Seguimos Bien, entonces. adelante. La noche, ya hablaba un poco de la noche de San Miguel con los gnósticos. Él escribió ese libro que usted dijo antes, que es Al ver sus herejes, ¿no? Sí, yo el que mencioné fue el de Justino, que era Sintagma contra todas las herejías. Pero el de Ireneo se llama Adversus Hereses, en latín. Ireneo escribió en griego, y en griego tiene un título larguísimo, que comienza con la palabra elenjos, que significa refutación. El título en griego sería Refutación y desenmascaramiento de la falsa gnosis. Es un título tremendo. Y claro, y en latín se hizo muy sencillo como adversus a hereses, o sea, contra los herejes. Son 5 libros. El primer libro dedicado al estudio de las distintas enseñanzas de los maestros gnósticos. El segundo libro dedicado a la refutación. El tercer y cuarto libro dedicado a exponer la doctrina de la Iglesia a la que Ireneo defendía, y el quinto libro es el de la resurrección de la carne. Es un poco la escatología de San Ireneo, ¿no es cierto? Bueno, el valor que tiene este libro es que a nosotros nos dio un conocimiento del gnosticismo que no teníamos antes del famoso descubrimiento de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi en Egipto en el año 1945, donde se encontraron 13 códices con 7, o sea, ya en forma de libro, escondidos en una tinaja, en una cueva, con 137 folios, todos textos gnósticos escritos en copto sagídico, dialecto sagídico, del siglo IV, pero que eran copias de originales griegos del siglo II. La sorpresa fue que cuando esos escritos se tradujeron, o sea, se conocieron, porque el copto es muy literal respecto del griego. Un egipcio que escribía en copto traducía literalmente el griego, entonces es una traducción muy confiable respecto de los originales griegos que se han perdido. Y vemos que conocemos por primera vez, gracias a ese descubrimiento maravilloso, el pensamiento gnóstico por sí mismo, fuera de los sesgos ideológicos de los padres de la iglesia que lo combatieron, pero habiendo conocido el Adversus Hereses de Ireneo, nos dimos cuenta que Ireneo hizo un resumen muy correcto. Muy correcto. Es decir, este descubrimiento arqueológico maravilloso, no fue arqueológico, fue casual. Este descubrimiento no anula
la noticia de Ireneo ni la de Hipólito de Roma, que depende de Ireneo en su respuesta a los gnósticos, sino que se complementan. Hay que conocer las dos. Alguien que investigue el cristianismo del siglo II no puede quedarse con una sola parte. Necesita conocer los escritos de los padres de la iglesia, de los llamados heresiólogos, o sea, porque escribieron contra lo que ellos consideraban herejías, y los textos gnósticos de Nag Hammadi. Si no, tenemos una visión totalmente segmentada del cristianismo antiguo. Y para ello hay que conocer la lengua griega, lengua copta, para poder trabajar bien estos textos. Genial. Usted dijo el término diligo en San Agustín. Yo había leído Sí, algo que es también dilexio en latín, dilexio, claro, la que es dilectio, el término que usa. no, la delectio. Claro, cuando dice, por ejemplo, en Confesiones 10, tu delectatione, Confesiones 11, 29, 39, ese famoso texto, dice, tu delectatione que nunca pasa, o así, que ni muere ni pasa. Entonces, eso de ligue tiene que ver con eso, ¿no? Con la delectio, con el amor superior. Claro, claro, el dilectio. Diligue. Yo asocié, porque leí un texto, no sé si era San Agustín en el seminario, y usamos ese término. Yo lo asocié a la predilección de Dios por Jesús, que está en el Evangelio, ¿puede ser? Exactamente. Sí, 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 totalmente, totalmente. En latín, ¿no? Pero eso pasó al latín. Pasó al latín, porque los evangelios están escritos en griego. Sí, sí. ¿Qué palabra usa el griego? Dilectio. Agape, Agape. 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 Y es como un Eh, amor de elección en es, algún punto, ¿no? este es mi Directo. hijo amado, por ejemplo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Claro, Claro. claro. Agapó. Pero es como un amor de elección, una elección más voluntaria. Sí, exactamente, sí, pero totalmente desinteresado, o sea, no es irracional, no es impulsivo, no es egoísta, no es el amor que quiere retener al otro, sino que es el amor justamente que libera al otro. Claro. Es esa clase de amor. Lo que dice San Pablo en el himno de amor. Bueno, Claro, de Corintios 13, ¿no? Corintios 13. excelente. Seguimos entonces. Vamos. Eh, ya hablamos de las herejías, no vamos a tocar más el tema. Eh, ¿Por qué los padres de la iglesia tomaban cosas de la filosofía griega? Creo que algunos no saben. Bueno, claro, bueno, no olvidemos que ellos vivieron en un mundo que estaba helenizado, es decir, vivieron durante la vigencia de una categoría cultural que se conoce como el helenismo greco-romano, en un mundo dominado por el Imperio Romano, pero colonizado culturalmente por la cultura griega. Entonces, esto que se conoce como helenismo, que fue la primera globalización de la historia y surgió después de las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? que permitieron expandir no solamente la lengua, sino la cultura griega, el mundo estaba helenizado. Entonces, la filosofía era una expresión privilegiada de eso, y si los cristianos, sobre todo los cristianos más intelectuales, no los cristianos de la clase baja, que son los primeros que siguieron a Jesús, sino los cristianos más intelectuales que tenían que comunicar, o sea, primero tenían que defenderse de las acusaciones de las autoridades romanas y segundo, tenían que comunicar la bondad del cristianismo. Por eso son escritos que a la vez que son apologéticos son protrépticos, es decir, son escritos de propaganda, como el discurso de Diogneto, como las apologías de Justino, la primera y segunda apologías de Justino, la apología de Arístides, la de Cuadrato, son discursos de propaganda para mostrarles a los emperadores cuán importantes eran los cristianos y que haya cristianos en el mundo. Por ejemplo, una de las apologías que creo que fue dirigida al emperador Marco Aurelio, ya perdida, Marco Aurelio en el 180 desató una persecución bastante fea, no tan grande como la de Decio en el siglo III, pero, o la del 202, la de Septimio Severo, pero una persecución considerable contra los cristianos. ¿Por qué? Porque le echó la culpa a los cristianos de una epidemia,
la famosa peste de los antoninos, o la peste antonina, llamada así porque fue una peste que arrasó con Roma, y se contagiaban, por ejemplo, los ejércitos que estaban cuidando las fronteras en las otras, se contagiaban también, fue un desastre, fue como una pandemia, una peste, y como los emperadores eran antoninos, se conocían como la peste de los antoninos. ¿Quiénes tuvieron la culpa? Los cristianos, que trajeron la maldición, que trajeron, por ejemplo, esta superstición, como dice Plinio el Viejo en una carta al emperador Trajano, dice, tenemos que acabar con esta vana y perversa superstición que se ha expandido como una infección. Entonces, lo curioso fue que los únicos que se animaban a atender a los enfermos, a cuidarlos sin temor a contagiarse, eran los cristianos. Entonces la misma población le pidió al emperador que deje de perseguirlos, porque si no, no iban a tener quien los cuiden los enfermos, porque los cristianos eran aquellos que los atendían. Fíjate vos. Excelente, excelente. Seguimos. Eh, Tengo otra pregunta que tengo pensada, quizás se me ocurran más. ¿Los padres de la iglesia hicieron aportes netamente filosóficos? Sí, 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 sí. Si bien la filosofía fue para ellos como un recurso para poder comunicar al mundo cultural contemporáneo el pensamiento cristiano en categorías accesibles, digamos, eh, a las gentes helenizadas, la filosofía fue un recurso, pero también aportaron cosas. Aportaron, por ejemplo, en Tasiano de Siria, que fue discípulo de Justino, por primera vez en la historia, atención, porque ni siquiera en Platón había ocurrido esto, por primera vez en la historia se produce la separación de los términos materia y espíritu como si fueran contradictorios. Antes no había ningún problema. Es decir, algo para ser espiritual no tenía que dejar de ser material. Y eso lo dice muy bien Ireneo. Pero con Tasiano se abre una brecha filosófica entre materia y espíritu, como dos cosas contrarias, que luego va a ser profundizada por Agustín y va a llegar a las últimas consecuencias con Descartes, que va a hablar de una res cogitans y una res extensa como irreconciliables. Y esa brecha no se pudo cerrar más desde la modernidad hasta ahora. ¿Dónde empezó? Empezó con Tasiano de Siria, ¿no? En el discurso a los griegos, lo que se conoce como oratio ad graecos, o discurso a los griegos, ahí está por primera vez en la historia la separación materia y espíritu como términos contradictorios. Lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto? Y hasta hoy, si yo te nombro a ti la palabra espíritu, lo primero que tu mente va a imaginar es algo desprovisto de materia. Eso no. Lo primero que se le ocurre a una persona de la calle, a cualquiera, no necesita que haya estudiado filosofía. Es decir, la palabra espíritu y es algo que no tiene materia. Esto no era así antes. Cuando uno ve los estoicos, en los estoicos el neuma, bueno, había dos neumata en el estoicismo, y eran pertenecientes a la materia. O sea, no olvidemos que la doctrina del gnosticismo era la doctrina de la corporalidad universal. Hasta el logos era corpóreo. Y el neuma, uno de los neumas, era lo que le daba la cohesión interna a la materia. No imaginemos analogías con la química moderna, ¿no es cierto? Los enlaces atómicos, enlace covalente coordinado, enlace covalente, puente hidrógeno. No hagamos comparaciones que son poco felices, pero el principio de cohesión interna de la materia lo daba el neuma. Y otro neuma la configuraba por fuera. Es decir, jamás en un estoico el neuma hubiera estado separado de la materia, era impensable. A pesar de que ya Platón hablaba de las llamadas noerá, las intelectivas, y las pragmata, las cosas, pero de ninguna manera las separa, porque por ejemplo, la, había cierto desprecio por la materia, o sea, no desprecio, sino cierta minusvaloración.
de la materia, pero de ninguna manera se consideraba como contraria al espíritu. Recién esto va a aparecer en Taciano de Siria. En cambio, Excelente, ¿está? Sí, sí, no sé si respondí. excelente, excelente. Esto es una cosa que podemos charlar, creo que está buenísimo esto. San Agustín, Bueno, ¿qué influencia tuvo San Agustín en Lutero? Porque Lutero era agustino, ¿no? muy bien, muy bien. Lutero era un monje agustino, justamente. Pero Lutero se formó en el agustinismo nominalista. Te voy a explicar esto. La influencia más directa es el paulinismo, la profunda, digamos, el profundo anclaje en San Pablo, ¿no? Agustín es muy paulino y Lutero es inmensamente paulino. El Lutero se formó en un agustinismo nominalista porque el nominalismo de Guillermo de Ockham penetró en la orden agustiniana y penetró a través de un alemán en Alemania llamado Gabriel Bill. Y ya cuando Lutero está en la orden de agustiniana, ya capta el nominalismo. Por eso yo creo que en Lutero esa concepción de la fe como separada de las obras es una concepción nominalista de la fe. O sea, la fe sin obras, eh, toma en cuenta evidentemente lo de Pablo en Romanos, ¿no? El justo por la fe vivirá, pero en Pablo jamás la fe menta algo contrario a las obras. Porque si no, por eso Santiago, perdón, Lutero quería arrancar de la Biblia la carta de Santiago, porque Santiago dice, a ver, mostrame tus obras y yo te voy a mostrar la fe que tenés. Porque qué fácil es decir, sí, yo creo y entonces soy justificado por la fe, pero después no hago nada que se corresponda con esa fe. Esa es una fe nominal, no es una fe existencial. Y eso en Pablo jamás podría estar presente. La justificación por la sola fe. Pero la sola fe, como dice la carta de Santiago, incluye obras. ¿Qué decía Lutero? Esa carta, esa epístola de paja, habría que arrancarla de la Biblia y tirarla desde el puente que cruza sobre el río Elba. Lutero, que era un hombre muy perspicaz, ¿por qué utiliza el puente sobre el río Elba? Porque ese puente se había construido con el dinero recolectado por las indulgencias. Lo que la gente le pagaba a la iglesia para que los curas rezaran y Dios le rebajara la condena en el purgatorio a las almas de los familiares de acuerdo a cuánto pagaba. Entonces, por eso dice hay que arrojarla del puente del río Elba, para seguir contraponiendo la fe con las obras, ¿no? Así que yo creo que él recibe una influencia nominalista. Bueno, toda la reforma. Zwinglio, otro reformador, Zwinglio, él quiso eliminar la carta a los hebreos, por ejemplo. Entonces, tenemos acá que alguien dijo que la reforma protestante es el agustinismo llevado hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque Agustín no en vano es conocido como el doctor de la gracia. En las controversias contra Pelagio y contra los pelagianos que proponían una salvación voluntaria, o sea, nadie se pierde ni se salva porque quiere, porque no quiera, digo, Agustín dice, no, no, solamente la gracia puede salvar. Entonces, el tema de la gracia en Lutero, que el hombre ha caído por su propia voluntad, sí, pero ahora por su propia voluntad no puede volver a levantarse, necesita de la gracia divina. Eso es agustiniano. Eso es muy agustiniano. Excelente. Le hago una última pregunta y ya terminamos porque así no se cansa la gente y vamos Bueno, dosificando el bueno, bueno. contenido. Pensaba, he escuchado nombrar el Tratado del Espíritu Santo de San Basilio. Me ha interesado pensar, creo que habla ahí de la divinización, ¿puede ser? De San Basilio de Cesarea. Sí, sí. Sí, el Tratado del Espíritu Solo, Santo. no, no lo conozco. De él conozco el Hexaémeron, que es el tratado sobre los 6 días de la creación. Ah, Que no conozco el tratado, no, no es un autor que yo trabaje, Basilio.
está bien, no hay problema. Entonces hablamos de Orígenes. Orígenes, que tuvo un evento problemático ahí. A mí me hace reír porque algo había leído en el seminario y también tenía doctrinas medias raras, ¿no? Algunas sobre la reencarnación y no sé qué más. No, Orígenes no creyó en la reencarnación. Eso es una falsa acusación que le hicieron. Orígenes no creyó en la transmigración de las almas. Orígenes fue mal entendido en la historia de la Iglesia. Él habla, porque tampoco el tema de la llamada preexistencia de las almas, que se lo acusa de una doctrina platónica, no cristiana, creo que él usa el pro arjón, que no significa necesariamente preexistencia, sino que es como que hay una taxis, un orden de las almas eh, como anteriores justamente a como anteriores al nacimiento. Pero no es un platonismo lo de Orígenes, así como se lo ha acusado de un platonismo descarnado y demás. Eh, Orígenes jamás utiliza la palabra preexistencia. No la utiliza. Se lo ha acusado de cosas que Orígenes no dijo. Y esto lo sé porque tengo colegas que son origenistas y que son cirujanos suizos con el texto griego de Orígenes. O sea, son de una precisión maravillosa, como por ejemplo mi querida colega Patricia Sinner, que tradujo por primera vez al español los 20 libros del comentario de Orígenes a San Juan. Ella me ha explicado que Orígenes no utilizó el término proparjo, creo que es, no lo recuerdo ahora. Bien, Pero y me bueno, surgió algo más, doctor, disculpe. La subsistencia. Los padres de la iglesia usan el término de subsistencia para referirse a las personas de la Trinidad. Y hay algo que me rompe la cabeza. Nunca voy a entender por qué Dios es en tres personas. Yo, en mi relación personal con Dios, me relaciono con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, siempre. Pero me rompe la cabeza tratar de entender o de vivir también que Dios sea la uno. subsistencia. Y me parece que la clave está en la subsistencia. ¿Qué significa la subsistencia cuando hablaban de las tres personas divinas? Bueno, vos sabés muy bien, ¿no es cierto?, que el tema de la Trinidad fue un proceso muy complejo, históricamente hablando, muy complejo, muy con idas y vueltas. Es más, el concilio de Nicea, que luchó contra los arrianos, o sea, con el problema de la generación de la segunda persona, no llegó a la noción de persona, Nicea. No, la noción de persona no estaba. Eh, una subsistencia es un modo de existir. Pero eso no quiere decir que la Trinidad sea un modalismo, o sea, que Dios vive como a veces al modo del Padre, a veces al modo del Hijo y a veces... No, no es un modalismo como quería Sabelio, como los famosos sabelianos, no. Son tres personas que subsisten, es decir, que existen como hipóstasis, porque una hipóstasis es una subsistencia. En Plotino, ¿cuáles son las hipóstasis? El uno, el intelecto y el alma del mundo. Una procede de la otra, pero sin embargo están comprometidas la consecuente con la antecedente, no quedan desenganchadas. Bueno, y esa forma de existir subsistiendo como entidades diferentes, pero en armonía sustancial, eso es la subsistencia. Vaya, me parece muy complejo. Me gustaría profundizar más Bueno, en el tema. Porque se habla, Dios es eh, subsistente en sí mismo. Se dice que el alma es subsistente y que las tres personas sí, divinas son relación subsistente. ¿Por qué relación subsistente? Entiendo que la relación implica que el padre es padre del hijo muy bien. y el hijo es hijo del Esa, es la padre. pregu- esa pregunta es la clave, porque la relación es la persona. Es decir, cuando nosotros decimos el término persona, estamos hablando de relación. Lo que trajo mucha confusión fue la definición de Boecio en el medioevo, que definió persona como sustancia individual de naturaleza racional. ¿Cuál es el problema de esa definición? Que deja fuera a las personas de la Trinidad, porque las personas de la Trinidad no son sustancias individuales, sino que son relativas, son relacionales. Un padre nunca es padre sin relación a un hijo.
Y un hijo nunca es hijo sin relación a un padre. Son términos correlativos. O sea, un término exige del otro. Y uno puede haber un padre y un hijo sin una madre. ¿Y cuál es esa madre? El Espíritu Santo, porque hemos visto hoy más temprano que el espíritu es femenino. Entonces, la persona es la relación. Y esto sí, señores, que es un invento del cristianismo. Es decir, el pensamiento griego no arribó a la noción de persona, como bien dice Ratzinger. La intuyó con la palabra prosopon, que significaba rostro, que se tradujo al latín con el verbo persono, que significa percutir. Y era la máscara del actor en el teatro que tenía cierta concavidad, cierta excavación para que al pronunciar la voz se amplificara y repercutiera, porque no había micrófonos. Pero quiere decir que tanto el prefijo pro en griego como el prefijo per de persona en latín siempre significa a través de, por medio de, en relación a. Un rostro, un rostro es relacional porque el rostro mira a otro o a otra cosa. Y entonces la persona no es una entidad individual que entre en relación. No, la persona es la relación misma. Por eso se llaman padre, hijo y espíritu, porque son relaciones. Y No, ese es el núcleo de la subsistencia. Eso es la subsistencia. Por eso dice, el dogma dice, Dios existe y subsiste eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. amén, amén, gloria a Dios. Me chocaría mucho pensar a la Trinidad, y perdón si me lo que voy a decir, no digo, lo digo como algo que no quiero, como un dragón de tres cabezas. Eso como que me chocaría. No, no hay que hacerse imágenes. Todas las imágenes nos llevan a equívocos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en el catecismo, y acá ya entramos en cuestiones ya que estamos terminando, porque se agota la reunión y sí, ya después me tengo que ir, Lucas, cerraríamos ahí. Cuando yo hacía el catecismo no entendía nada de estas cosas. Y me decían que Dios es como el agua. El agua es H2O, tiene una sola naturaleza química, pero a veces está sólida, a veces está líquida y a veces está en estado gaseoso. Entonces entiendo, claro, el sólido, el hielo es el Padre, el líquido, el que fluyó hacia la tierra es el Hijo, y el Espíritu Santo, el Espíritu es gaseoso. A un chico, claro, entonces más. Pero me di cuenta que la iglesia la considera una herejía brutal, porque entonces serían tres modos de la existencia divina. Eh, 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 Entiendo, o sea, todos tienen la misma sustancia, H2O, pero en distintos estados. Entonces Dios le estaría dando la razón a Sabelio, a este que dijo que Dios era, que son justamente estos monarquianos, que es un solo principio, un único principio, los monarquianos, pero que en modos diferentes se manifiestan, etcétera, etcétera. Cada vez que nos hacemos imágenes para querer explicar lo inexplicable, caemos en errores. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, gracias doctor, le agradezco muchísimo. Es apasionante Bueno, escucharlo. Ojalá podamos a reunirnos, creo que a la gente también le va a gustar mucho. Bueno, gracias. No sé si quiere pero comentar mucho, algo. mucho gusto, Algo que quiere con decir. mucho gusto. No, querías saludarlos a todos y agradecer la invitación, Lucas. Listo, gracias, doctor. Bueno, hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta y pongan sus preguntas en los comentarios, cosas que quisieran preguntarle al doctor. En una próxima entrevista las diremos. Chao, hasta luego. Con todo gusto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.